vamos a hablar de la Eucaristía. Miren, San Pablo, se lo voy a hacer corto. San Pablo, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 14 en adelante, lo pone aquí así, hermanos, ayúdenme a verlo. Miren, San Pablo dice, hay dos clases de dioses, el Dios verdadero y el Dios falso. Al Dios verdadero, que es Jesús, tiene pues su ofrenda, su sacrificio, su mesa, su copa. Y el Dios falso son los ídolos. ¿Han escuchado los ídolos? ¿Han escuchado hablar de los protestantes que dicen que nosotros los católicos tenemos ídolos y somos idólatras? Pablo nos dice que no, que los idólatras son otros. De la Biblia Reina Valera. Que la persona que celebra la Eucaristía no es idólatra, porque está adorando a Dios. Pero que la persona que no celebra la Eucaristía, como los protestantes, son idólatras y están adorando al diablo. ¿Qué está diciendo, cura? Estarán los protestantes diciendo, está blasfemando. Agarre su Biblia Reina Valera protestante. Y ustedes verán que Jesucristo, a través de San Pablo, no va a decir que ser idólatra es tener imágenes. Idólatras son los que tienen la imagen de la Virgen, miren el Nazareno, o mire allá la Virgen, no sé qué, o mire allá el Santo. Esos son idólatras. Muéstremelo, que en el Nuevo Testamento venga a decir eso, o en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento hablaba de las imágenes de los dioses. Pero en el Nuevo Testamento ya no está hablando de imágenes para ser idólatra. Y dice San Pablo, huyan de la idolatría. Si le preguntamos a un protestante qué es huir de la idolatría, significa agarrar todas las imágenes de los santos y botarlas. Es huir de la idolatría. No acercarme a una imagen es huir de la idolatría. Pero para San Pablo, no. Para San Pablo, huir de la idolatría es otra cosa distinta. Y adorar a Dios es asistir a la Eucaristía. Y por eso para un católico creyente, no ir a misa los domingos es un pecado mortal, porque no está adorando a Dios. Y por eso meterse a evangélico y no ir a la Eucaristía es adorar ídolos. Lo reto, que no está en la Biblia, protestante que me escucha. Y católicos, a ver, ¿estoy diciendo mentiras? Venga, vamos a ver qué es idolatría para Pablo. ¿Qué es idolatría? Y verán que idolatría es cuando usted no va a la mesa del Señor a unirse con Él en el pan y el vino, en una común unión con Él. Huyan de la idolatría. Y cuando usted no se une a Cristo, que es Dios, a través de la Eucaristía, usted va a rendirle culto a un ídolo, aunque no tenga imágenes, como los protestantes, que no tienen imágenes, pero son idólatras. Respiren profundo porque aquí viene. Con la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Versículo 14 de 1 Corintios, capítulo 10. Oigan. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Qué? Huid de la idolatría. De una vez los protestantes les llega a la mente, agarren las imágenes y denle contra el suelo. No vuelvan a tener una imagen. Las imágenes. Así se huye de la idolatría. Salgan de la Iglesia Católica. Huyan de la idolatría. ¿Será eso lo que dice Pablo? Ya sabemos que Pablo dice huyan de la idolatría. Ahora vean que los idólatras no somos los católicos, son los protestantes. Con Biblia en mano, con capítulos y versículos. Huyan de la idolatría. ¿Cómo? ¿Cómo se huye de la idolatría? Yendo a la misa. ¿Y cuándo se cae en la idolatría?
cuando la gente no va a la misa y se va a otro culto. Que no lo dice la Biblia. Vamos, por pedazos. Otra vez. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Versículo 19. ¿Qué es una idolatría? Tener ídolos. ¿Qué ídolos? ¿De qué manera? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Dice Pablo, huyan de la idolatría. A los ídolos, eso es idolatría, no las imágenes, sino los ídolos, se le ofrece sacrificios. ¿Y cómo huyo de la idolatría? Vean cómo Pablo pone las dos cosas. El culto de adoración a Dios, que es la Eucaristía, y otro culto que no es la Eucaristía, que es adorar al diablo. Pongan cuidado, ahí viene. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. No está hablando de imágenes, está hablando de ídolos, donde se ofrece sacrificios, donde se le ofrece un culto de sacrificio, va con el culto. Ahora vean las dos monedas. Escuchen. Antes digo, Sigue. y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No quiero, huyan de la idolatría. No quiero que ustedes se hagan partícipes de los demonios. ¿Cómo se huye de la idolatría? ¿Cómo se huye de ser partícipe de los demonios? Atención, ahí viene. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Ya entendí. Está hablando del culto que se le da a otros, pero no a través del culto que Jesucristo dejó en la iglesia. La mesa, la copa del Señor, la mesa del Señor. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Y por qué usted dice que es la Eucaristía? Porque cuando dice huyan de la idolatría, de una vez nos mete en la Eucaristía. Versículo 14 y ahora pasa al 15 y al 16. Pongan cuidado. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Muy bien, estamos dispuestos. Como a sensatos os hablo. Gente pensante les hablo. Juzgad vosotros lo que digo. Analicen lo que digo. ¿Cómo se huye de la idolatría? La copa de bendición que bendecimos ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Huimos de la idolatría cuando nos unimos a Cristo con la copa de bendición que bendecimos. Entonces entramos en comunión con Cristo y no con los demonios. El pan que partimos, La Eucaristía, ¿no es comunión del cuerpo de Cristo? entramos en comunión con Dios a través del cuerpo de Cristo en la Eucaristía. ¿Y qué estamos haciendo cuando vamos a misa? Huir de la idolatría. ¿Y qué hacen los protestantes cuando no van a misa? Están metidos en la idolatría. Porque Pablo nos dice, huyan de la idolatría, boten las imágenes, destruyan las imágenes. Pablo dice, huyen de la idolatría, participando de la copa del Señor, que es su sangre. Participando de la mesa del Señor, con el pan que es su carne, su cuerpo. No quiero que participen de la mesa de los demonios y la mesa del Señor. No pueden participar de la copa del Señor y la copa de los demonios. Por eso un protestante no viene a misa, porque no puede juntar las dos cosas. Y por eso un católico no puede ir al culto protestante, porque no puede juntar las dos cosas. Decida. Pero para Pablo, la manera de adorar a Dios es a través de la Eucaristía. Porque de esa manera Jesucristo nos salvó. Por eso ustedes verán que Hebreos capítulo 10, versículo 8 en adelante, nos presenta cómo en el Antiguo Testamento el sacerdote ofrecía un culto a Dios a través de ofrendas y sacrificios. Pero en el Nuevo Testamento ya Dios impone algo nuevo, que es el del cuerpo de Cristo
para que nosotros seamos santos. Huyan de la idolatría, busquen el cuerpo de Cristo, porque al participar de la copa del Señor, participamos en su sangre, participamos de Él, entramos en comunión con Él, con el Dios vivo. Y cuando comemos del pan que partimos, entramos en comunión con Él y participamos de la mesa del Señor para ser santos. Y así se huye de la idolatría. Vean Hebreos capítulo 10, versículo 8 en adelante. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Está hablando de los sacrificios de la antigua alianza. No lo quisiste. Y si no lo quisiste y eso era de la antigua alianza, ahora ¿qué nos queda? ¿Eliminó y no queda nada? ¿O ahora estableció la Eucaristía, la mesa del Señor, la copa del Señor? Escuchemos. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Huyan de la idolatría, es hacer la voluntad de Dios. Para hacer tu voluntad, vamos a ver cómo es la voluntad de Dios. Quítalo primero. Quita los sacrificios de la antigua alianza y eliminó todo o estableció algo nuevo. Vamos a ver, doña Lupa, quítalo primero. Para establecer esto último. Para establecer esto último, lo estableció. ¿Y qué es esto último? La Eucaristía. Véanlo. En esa voluntad somos santificados. Somos santificados y así huimos de la idolatría. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Celebramos la Eucaristía porque Dios quitó lo primero y estableció lo segundo, para que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo y la sangre de Cristo, hecha una vez y para siempre. O sea, huir de la idolatría es participar de la Eucaristía, algo que Dios estableció para que tú y yo seamos santos. A través del cuerpo y la sangre de Cristo, una ofrenda hecha de una vez y para siempre. Y el protestante ignorante y con maldad en su mente dice, eso de hecha una vez y para siempre significa que no tengo que volver a hacer, porque ya Jesús lo hizo una vez y para siempre. No hay que repetirlo como hacen los católicos, que lo repiten todo el tiempo, lo mismo. No, eso no es verdad y se lo puedo comprobar. Cuando Jesús dice en su palabra que es el sacrificio del cuerpo de Cristo hecho una vez y para siempre, no significa que nosotros no tenemos que hacerlo. Significa que no podemos cambiarlo por otro culto, que no podemos irnos evangélicos y decir, eso ya la Eucaristía ya pasó de moda, ahora vamos a hacer otro sacrificio, otro culto. No, porque ese que Cristo dejó es la voluntad de Dios, que sea para siempre. Y por eso en 1 Corintios capítulo 11, versículo 25, cuando San Pablo recuerda la Eucaristía que Cristo instituyó en el día de hoy, San Pablo va a decir que eso es de una vez y para siempre. ¿Y qué significa para siempre? Que hay que hacerlo siempre. Lo mismo que Él hizo. Presten atención. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres. No es una vez, hay que hacerlo. No es que Él lo hizo y yo no tengo que hacerlo porque esto lo hizo una vez y para siempre. Una vez y para siempre no significa que no lo pueda hacer. Una vez y para siempre significa que nadie, ni los protestantes, ni nadie puede cambiarlo, el culto. Una vez y para siempre, entonces Pablo dice que se le puede repetir y es para siempre. Repítalo. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces
que la beberéis en memoria de mí. Todas las veces se puede repetir, en memoria de mí. Siga. Así pues, Atención, ¿se tiene que repetir la Eucaristía? todas las veces que comieres de este pan Huyan de la idolatría. Todas las veces que comieren de este pan, y beberéis esta copa, todas las veces, se puede hacer muchas veces. Y viviere de esta copa, atención, ¿hasta cuándo lo tenemos que hacer? la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En cada Eucaristía nosotros estamos viviendo la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Y por qué sabemos que es hasta que Él venga? Porque el mismo Pablo dice, y lo explica en el versículo 23, que Él recibió del Señor lo que a su vez Él nos transmite. Escuchémoslo. Que el Señor no solamente hizo la Eucaristía, no solamente la instituyó, sino que además dijo, hagan esto. O sea, mandó hacerla muchas veces, lo mismo que Él hizo. Mire cómo dice Pablo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, La noche de hoy, Jueves Santo, tomó pan. tomó pan. Huyan de la idolatría. Así se huye de la idolatría según Pablo. Tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Así se huye de la idolatría. Comiendo el cuerpo de Cristo, nos unimos con Cristo. Somos uno con Cristo. Así se huye uno de la idolatría. Tomad, comed todos. Los protestantes no hacen caso, no lo comen. Pero ahí dice, coman todos de él. Todos tenemos que comerlo. ¿Otra vez? Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, ¿Es tu cuerpo? Atención, que por vosotros es partido. atención. Mire que para que se prolongue hasta que Él venga, tuvo que darle el poder a los hombres, a los apóstoles, la potestad, la autoridad, la ordenación, una orden. Vean la orden. Aquí está la institución del sacerdote. Véanlo. Haced esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Si Él mandó que lo hicieran, entonces se puede hacer. Y si Él mandó que lo hicieran, entonces dio la orden. Y si Él mandó que lo hicieran, está instituyendo nuevos sacerdotes que van a ofrecer el nuevo culto de la nueva alianza, sangre de la nueva alianza. Y cuando dice nueva, es porque la otra quedó anticuada. ¿Cuál era la otra? La que leíamos en la primera lectura, cuando el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Y Dios los salvó a la noche de Pascua con el cordero, comiendo su carne y untando la sangre en las puertas, y el exterminador, cuando encontraba la sangre, pasaba y no mataba a la gente. Se salvaron. Y Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nos trae la vida eterna, la salvación. Y hoy ustedes y yo estamos celebrando no solamente la muestra extrema del amor de Dios, sino además estamos celebrando que Dios nos ha dejado la salvación en un pedazo de pan y en un poco de vino. Y dejó en libertad. El que lo quiera recibir, lo recibe. El que no lo quiera recibir, no lo recibe. Pero puso dos condiciones. El que no lo coma, el que no lo reciba, no tendrá vida. El que lo reciba y se aparte de la idolatría, adorando al Dios verdadero, tendrá vida. Juan capítulo 6, versículo 53. El que no lo reciba, el que lo rechace como los protestantes, ¿qué están perdiendo? La vida.
Y el que lo acepte como los católicos, ¿qué estamos ganando? La vida. Óiganlo. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué se están perdiendo los protestantes por no comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre? Se están perdiendo la vida. ¿Y quién fue el que le robó la vida a Adán y a Eva? El diablo. ¿Cómo? Cuando Jesús le dijo, Dios le dijo, no coman de ese árbol. ¿Y cómo le robó la vida? El diablo diciéndole, no se ponga a pararle a Dios, coman de ese árbol. Y al comer, perdieron la vida. El diablo le llevó la contraria. Dios le dice, no coman de ese árbol, si comen morirán. Y el diablo le dice, mentiras. Mire cómo el diablo le lleva la contraria a Dios. Mentiras. Dios sabe que si ustedes comen, vivirán. Y Eva, tonta, igual que los protestantes, le hizo caso al diablo. Comió y murió. Ahora Jesús nos trae la vida, lo que perdió Adán y Eva. Y ahora dice, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, tendrá vida. Y vuelve otra vez la serpiente antigua, diablo, Satanás, y dice, mentiras, no coman el cuerpo y la sangre de Cristo, eso es un mero símbolo, eso es mentira, no lo coman, porque no quiere que recuperemos la vida. Pero Jesús dice, si le hacen caso a Satanás y no comen la carne del Hijo del Hombre, no tendrán vida, repítalo. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre. Si le hacen caso a los protestantes, que son instrumentos del diablo, y no comen la carne del Hijo del Hombre, óiganlo. Y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? ¿No se da cuenta que el diablo nos quiere robar la vida? Y por eso manda a los protestantes a que no lo comamos. Pero Jesús, antes de que llegaran los protestantes, yo lo había advertido otra vez. Jesús les dijo, de cierto os digo. ¿Estaba jugando o estaba hablando en serio? Estaba hablando en serio porque dice, de cierto digo. ¿Qué? Que el que le haga caso al diablo o a los protestantes, que son instrumentos del diablo, y no coman la carne del Hijo del Hombre, se dejaron engañar por el diablo y perdieron la vida como Adán y Eva. Pongan atención. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre. Si se van al culto protestante y no comen la carne del Hijo del Hombre, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y bebéis su sangre. Y no beben su sangre de la nueva alianza. Atención, protestantes del mundo entero. Oigan la palabra de Dios, ustedes que dicen ser cristianos, evangélicos, que no son evangélicos, sino evangélicos. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué es lo que no entienden? ¿No lo ven? ¿No ven cómo el diablo engaña a los protestantes? ¿No se dan cuenta? Y hay católicos ignorantes que dicen que es lo mismo ser católico que ser protestante. No es lo mismo. Porque ya dibujó a los protestantes que no comen la carne del hombre, que no beben su sangre, dice que es un mero símbolo. Ahora va a dibujar a los católicos que sí creemos en Jesucristo, en su palabra, y comemos su cuerpo y bebemos su sangre, y el sacerdote dice, el cuerpo de Cristo, y usted dice, amén, y lo come. ¿Qué promesas hay? Oigan. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Jamás dejaré de ser católico. Huyan de la idolatría. El diablo quiere llevarlos para otro lado y no quieren que coman el cuerpo y la sangre de Cristo. Huyan de la idolatría. Esa es la idolatría, no las imágenes. Eso es la idolatría. Huyan de la idolatría. Coman el cuerpo y la sangre de Cristo y tendrán vida eterna y yo los resucitaré en el último día. ¿Qué es lo que no entienden?